Hola, queridos estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con la clasificación de los polígonos. Dentro de la clasificación de los polígonos estaremos viendo su clasificación según su número de lados, según sus ángulos internos y según sus lados y sus ángulos internos. Los propósitos para la clase de hoy son reconocer la importancia del pensamiento como instrumento para la comprensión del entorno, clasificar los polígonos e identificar los tipos de polígonos. Aquí podemos observar a Male, que fue de paseo el fin de semana con su familia a las ruinas jesuíticas. Male se dio cuenta que en las ruinas podía reconocer algunos polígonos. Entonces, ella, al observar esos polígonos, se preguntó, ¿qué nombre reciben los polígonos? Ayudemos a que Male pueda nombrar los polígonos que reconoció en las ruinas jesuíticas. Empecemos con la clasificación de los polígonos según su número de lados. Para nombrar los polígonos debemos conocer el número de lados. También tenemos que tener en cuenta la partícula unidades o decenas. Y por último, la partícula polígono. Entonces, de esta manera se nombran los polígonos. Empecemos. Acá tenemos el número de lados de nuestros polígonos. Vamos a tener en cuenta la partícula unidades, la partícula polígono, el nombre de nuestro polígono y por último tendremos la forma del polígono. Empecemos con el que tiene 3 lados. La partícula unidades sería tri. La partícula polígono viene a ser gono. El nombre que lleva este polígono es trígono o triángulo. Generalmente lo conocemos como triángulo y esta es la fórmula y esta es la forma que tiene el triángulo o trígono. Pasemos al que tiene 4 lados. La partícula unidades en este caso es tetra. La partícula polígono, gono. ¿Y qué nombre recibe este polígono? Recibe el nombre de tetrágono o cuadrilátero. Y la forma sería esta que tiene 4 lados. Continuando, tenemos el que tiene 5 lados. La partícula unidades sería penta. La partícula polígono, gono, y el nombre del polígono, pentágono. La forma, vemos ahí que tiene 5 lados. Continuando, tenemos el de 6 lados. Su partícula unidades sería hexa. La partícula polígono es gono. El nombre que recibe este polígono que tiene 6 lados es hexágono. Vemos que es la unión de la partícula unidades con la partícula polígono. Así se va formando el nombre de cada uno de nuestros polígonos y vemos la forma aquí que tiene 6 lados. Continuamos con los que tienen 7 lados. En este caso, la partícula unidades es hepta. La partícula polígono, gono, al unir ambos nos queda el nombre del polígono, heptágono, y la forma sería esta. Es un polígono de 7 lados. Continuamos con el polígono de 8 lados, cuya partícula unidades puede ser octa o en algunos casos también se usa octo. La partícula polígono, gono,
Por lo tanto, el nombre de este polígono de 8 lados sería octágono u octógono. Entonces tenemos dos opciones, ambas opciones son correctas y la forma del polígono de 8 lados sería la siguiente. Tenemos el polígono que tiene 9 lados. La partícula es enea o nona, la partícula polígono, gono y el nombre del polígono, en este caso, eneágono o nonágono. Podemos tener también dos opciones en este caso y la forma es la siguiente. Por último, tenemos el polígono que tiene 10 lados. Su partícula es deca, la partícula polígono es gono y por lo tanto el nombre que recibe este polígono de 10 lados es decágono y aquí tenemos la forma del polígono de 10 lados. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los polígonos según sus ángulos internos. Primeramente tenemos el polígono convexo. Cuando hablamos del polígono convexo, estamos diciendo que ninguno de sus ángulos internos miden más de 180 grados. Estos son los ángulos interiores. Tiene 4 ángulos interiores y ninguno de ellos mide más de 180 grados. Entonces, esa es una característica que tiene el polígono convexo. El polígono cóncavo es aquel polígono que tiene un ángulo interior ya mayor que 180 grados. Podemos observar que este ángulo es cóncavo porque mide más de 180 grados. En cambio, los otros ángulos que observamos son menores que 180 grados. Y la última clasificación, según sus lados y sus ángulos internos. En este caso, tenemos los polígonos regulares, cuando tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Podemos ver acá un triángulo equilátero, un cuadrado y un pentágono. En este caso, todos sus lados y sus ángulos son iguales. Los polígonos irregulares, cuando tienen uno o más lados y ángulos que no son iguales. Aquí vemos que estos polígonos tienen lados distintos. Acá estos dos lados son iguales, estos dos lados son iguales. En este caso ya vemos que todos los lados de este polígono son diferentes, como en el último ejemplo. Entonces, cuando hablamos de polígonos irregulares, decimos que tienen uno o más lados y también ángulos que no son iguales. Evaluemos nuestro aprendizaje. Marcamos con una X los polígonos cóncavos. En este caso, tenemos nuestras opciones. Tenemos 3 polígonos. ¿Qué dijimos de los polígonos cóncavos? ¿Cómo tienen que ser los polígonos cóncavos? ¿Cómo son los ángulos de los polígonos cóncavos? Tienen que ser todos menores que 180 o mayores que 180. Los polígonos cóncavos tienen un ángulo que es mayor que 180 grados. Entonces, si vemos aquí, observamos que aquí se va a formar un ángulo que es mayor que 180 grados. Entonces, podemos marcar este primer polígono. En este caso, observamos el segundo polígono y vemos que los ángulos, en este caso, van a ser menores que 180. Entonces, no marcamos. Y por último, tenemos este polígono, donde también se va a formar en esta parte
un ángulo que es mayor que 180 grados. Entonces marcamos. Continuamos. En este caso, en el ejercicio 2, marcamos con una X los polígonos convexos y tenemos nuestras opciones. Cuando estamos hablando de polígonos convexos, estamos hablando de polígonos cuyos ángulos internos son menores que 180 grados. Tenemos aquí, este polígono tiene 4 ángulos y todos sus ángulos van a ser menores que 180 grados. Entonces, marcamos el primero, analizamos el segundo polígono y nos damos cuenta que en esta parte vamos a encontrar un ángulo que es mayor que 180 grados, entonces no vamos a marcar. Y por último tenemos otro polígono cuyos ángulos internos son menores que 180 grados. Marcamos la última figura y pasamos al ejercicio 3. Marcamos con X los polígonos regulares. Recordemos que los polígonos regulares son aquellos polígonos que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Aquí vemos entonces nuestro primer polígono que tiene ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Tenemos un octógono, tiene todos sus lados y ángulos iguales, entonces marcamos el primer polígono. A simple vista ya podemos darnos cuenta que el segundo polígono no tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, también sus ángulos van a ser diferentes. Y por último, tenemos un hexágono, un polígono de 6 lados que tiene ángulos y lados iguales. También marcamos entonces la tercera opción. Pasamos al ejercicio 4. En este caso, marcamos con X los polígonos irregulares. En este caso, los polígonos irregulares son aquellos que tienen sus lados y sus ángulos distintos. Marcamos el primer polígono, nos damos cuenta que todos sus lados son distintos. También vamos a marcar la segunda figura, nuestro segundo polígono, puesto que tiene lados y ángulos diferentes. Y la tercera opción no marcamos, puesto que sus lados y ángulos son todos iguales. Y por último, en el ejercicio 5, tenemos que nombrar los polígonos según el número de lados. Cuando hablamos de un polígono de 7 lados, ¿qué nombre llevaba? Heptágono. Entonces, vamos a nombrarlo. Tenemos entonces el heptágono. Un polígono de 3 lados, en este caso, lleva el nombre de triángulo. Continuando con el ejercicio 5, tenemos en este caso un polígono que tiene 4 lados. ¿Cómo se llamaba el polígono de 4 lados? Cuadrado. Tenemos el polígono de 8 lados, en este caso es el octágono. En conclusión, vamos a recordar nuestra situación inicial, puesto que ahora ya podemos dar respuesta a la interrogante que tenía Male inicialmente. Male necesitaba saber qué nombres reciben los polígonos que ella pudo reconocer cuando fue a las ruinas jesuíticas. En este caso, al observar la parte superior cerca de la torre, se dio cuenta
y comprendió que ese polígono es un polígono cóncavo, puesto que tienen sus lados diferentes y sus ángulos mayores que 180 grados, por lo menos un ángulo mayor a 180 grados. En el caso de las escaleras, ahí pudo observar un polígono convexo, puesto que sus ángulos interiores son menores que 180 grados. Hoy estuvimos trabajando con la clasificación de los polígonos, según su número de lados, según sus ángulos internos y por último trabajamos con la clasificación según sus lados y sus ángulos internos. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta la próxima!